Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, para mí es un placer veros aquí de nuevo y presentaros el Power Explosive Center. Estamos en la calle Doctor Esquerdo 31 en Madrid, porque bueno, nunca hemos grabado aquí y la verdad que me hacía mucha ilusión. Bueno, en el vídeo de hoy quiero tratar uno de los temas quizá más controvertidos porque está vinculado con el trabajo de trapecios y los ejercicios que normalmente se suelen hacer y que desde mi punto de vista no son correctos. Vamos a ver por qué no tienes que trabajar el trapecio de la forma que normalmente lo estás trabajando y vamos a ver alternativas al trabajo correcto de trapecios y digamos que las más eficientes de cara a conseguir mayor desarrollo y mayor capacidad de estabilización a nivel de fuerza. Así que bueno, sin más, vamos con ello. Bien, en primer lugar quiero comentar que normalmente cuando trabajamos los trapecios, cuando hablo de trapecios tenemos que entender que principalmente me estoy refiriendo al trapecio superior, que es digamos el más estético y el que normalmente suele trabajarse en culturismo. Recurrimos a ejercicios como por ejemplo las clásicas elevaciones de hombros, encogimientos, en fin, digamos que son ejercicios muy clásicos, ya sea con barra o con mancuerna y que casi siempre suele estar presente en las rutinas de trabajo. Vale, tengo que comentar que este tipo de ejercicios no están bien seleccionados por varias cosas. En primer lugar, porque el trapecio superior es un grupo muscular que se encarga de elevar el hombro y adelantar el hombro. ¿Qué implica esto? Que es un grupo que está sobreactivado casi siempre y que acentúa normalmente un síndrome cruzado superior, es decir, la clásica posición en la cual tenemos los hombros adelantados y tenemos los hombros hacia adelante y ligeramente, digamos, con los trapecios encogidos. Entonces, el hecho de que específicamente estés trabajando el trapecio superior y estés sobreactivando el trapecio superior, implica que normalmente estás acentuando posturas que no son correctas y que implican que el hombro está adelantado y que implican cierto cierre del espacio subacromial, que al final tiene que estar ligeramente abierto, tiene que estar en una posición correcta para que no tengas problemas de hombro también. ¿Qué implica además? Que normalmente cuando trabajamos con estos ejercicios estamos trabajando con gestos explosivos, gestos que implican normalmente el hecho de adelantar la cabeza y flexionar el cuello, lo cual no es correcto. Además tenemos que entender que el trapecio superior está formado principalmente por fibras lentas, no fibras rápidas. Esto implica que es un músculo que tiene que estabilizar, no generar movimiento. El objetivo principal no tiene que ser encoger los hombros o elevar los hombros, sino estabilizar. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente se produce un cambio en el patrón en la musculatura profunda del cuello y la musculatura del trapecio superior. Entonces, digamos que la musculatura profunda deja de realizar la función real que tiene que hacer, que es la de estabilizar, y pasa a hacer otra función, ¿vale? Tenemos un vídeo que ya grabamos con Juanan, fisioterapeuta del equipo, en el cual enseñamos cómo reeducar esta posición correcta del cuello, esta musculatura correcta a nivel de control motor, y aprendíamos a colocar de nuevo el cuello o la cabeza a nivel cervical en una posición que sí que es correcta. ¿Qué más problemas implica trabajar con ejercicios como por ejemplo las elevaciones de hombro? Pues en primer lugar también que se puede generar compresión vasculonerviosa. Por ejemplo, ¿cuántas veces, y no me mintáis porque sé que os ha pasado, hemos trabajado por ejemplo con ejercicios de elevación de hombros y de repente cuando dejamos las mancuernas o cuando dejamos las pesas vemos como burbujitas en los ojos? Bueno, pues es debido a ese problema, por lo cual no interesa. Entonces, como estamos comentando, al final, el hecho de que adelantamos la cabeza cuando hacemos estos ejercicios, que flexionamos el cuello cuando hacemos estos ejercicios, que adelantamos los hombros cuando lo hacemos, que el trapecio está sobreactivo y eso no interesa, implica que tenemos que buscar alternativas mucho más eficientes para que el trabajo sea adecuado. Y pensamos, vale, ¿y qué tipo de alternativas podemos encontrar? Pues muy sencillo, una muy buena alternativa, sin ir más lejos, es simplemente hacer un trabajo de paseos de granjero o simplemente mantener los brazos quietos y aguantar un peso que es pesado. Porque aquí vamos a engañar, ¿cuántos strongmans o cuántos powerlifters tienen trapecios pequeños y les veis normalmente haciendo encogimientos de hombros? Nunca los hacen. Al final, aguantar pesos muy pesados por encima de la cabeza, o simplemente su función, que es estabilizar, es más que suficiente para una buena hipertrofia, pero con la función real de este trapecio, que es estabilizar, no generar ese gesto o ese movimiento, ¿vale? Entonces, como digo, un trabajo simplemente de aguantar un peso, como puede ser un peso muerto, como puede ser un paseo de granjero, es espectacular para trabajar este trapecio. Si además lo hacemos de forma unilateral, es decir, andamos con una mancuerna de forma unilateral, estamos trabajando también todo el core de una forma muy buena, a nivel de antiflexión, antirrotación, es un trabajo muy interesante. Y por supuesto, otro trabajo súper interesante que podemos hacer es aguantar pesos por encima de la cabeza. ¿Por qué? Porque esto nos permite potenciar esa estabilización en la escápula. Ya no hablamos solamente de estabilizar o de trabajar el trapecio superior, sino de todo el trapecio en su conjunto. No es una cuestión de trabajar la parte de arriba, sino también la parte central y la parte inferior de este trapecio, que como digo, está totalmente vinculada con el movimiento de la escápula y con la estabilidad de la escápula. Entonces, como digo, un trabajo muy interesante sería andar con paseos de granjero, andar con paseos de granjero de forma unilateral, o si quieres hacerlo más intenso, andar en paseos de granjero, pero colocando un peso por encima de la cabeza.
¿Y cuál sería, desde mi punto de vista, la mejor alternativa posible para trabajar el trapecio superior? Bien, mi consejo personal, el que yo os doy, es no trabajar el trapecio superior de forma concéntrica, es decir, no trabajar esa potenciación o ese acortamiento del trapecio superior. Yo lo que haría a nivel personal, o lo que yo hago a nivel personal, es trabajarlo en excéntrico, potenciar su fuerza en elongación y tratar de que poco a poco se estire. Y estaréis pensando, vale, pero ¿cómo puedes trabajar el trapecio superior en excéntrico o en elongación? Bueno, pues si os acordáis, hace un tiempo hice un vídeo en el que hablaba sobre trabajar con arrancadas por encima de la cabeza, un gesto que para mí es muy bueno a nivel de calentamiento porque permite mucha activación, ¿vale? Y el hecho de que tú subas un impulso, una mancuerna por encima de la cabeza y la dejes caer y la aguantes con el trapecio, eso te permite trabajar el trapecio superior de forma excéntrica y te permite potenciar esa acción de elongación que directamente va en contrapartida o está en contra del síndrome cruzado superior. Es decir, te permite elongar ese trapecio superior y no tender a posiciones acortadas que tienden a cerrar esta posición, sino al revés, posiciones mucho más elongadas que al final están vinculadas con esta elongación de este músculo que tiende a estar hipertónico. Así que bueno, como resumen y como alternativa, yo lo que haría es trabajar de forma isométrica, es decir, no potenciar el gesto de levantar la cabeza y subir los hombros, sino simplemente estar quieto. Trabajar de forma unilateral, porque creo que es mucho más interesante de cara al trabajo de core y de cara a, por ejemplo, un buen calentamiento. Trabajar por encima de la cabeza, tanto de forma bilateral como de forma unilateral, porque permite trabajar la escápula en su conjunto y, por supuesto, no desmerecer el trabajo o la potenciación en excéntrico de este trapecio. El hecho de, por ejemplo, coger una mancuerna, hacer una arrancada y dejarla caer, aguantando esa caída, es un trabajo muy interesante y que le viene muy bien al trapecio superior. Como digo, esto es perfectamente válido para ganar fuerza y es perfectamente válido para que también ganes hipertrofia, pero sin estos puntos en contra que estamos comentando durante todo este vídeo y que sin duda se pueden evitar. Entonces, con esto no quiero decirte que no trabajes el trapecio, que no trabajes el trapecio superior, para nada. El trapecio medio y el trapecio inferior, que son músculos que suelen estar más débiles, tienes que trabajarlos. Y tampoco te estoy diciendo que no trabajes el trapecio superior, al contrario, te estoy diciendo que elijas los ejercicios que realmente te van a ir bien para intentar mejorar en todos los aspectos. Así que, bueno, compañeros, como digo, al final se trata de cada vez hilar más fino y que cada vez tengamos más información que realmente nos va a venir bien. Nos vemos en próximos vídeos y si te ha gustado, agradezco muchísimo tu manita arriba porque siempre viene bien, siempre nos motiva y al final, bueno, pues estamos todos contentos. Por cierto, estáis muy invitados a pasar por el Centro Power Explosive, acabamos de abrir, estamos en Madrid y de verdad que será para mí un orgullo teneros aquí. Un gran abrazo.